Universitario y la Vicerrectoría Académica les dan una bienvenida a este conversatorio, que la emoción no supere la razón, en donde se generará un espacio de discusión y encuentro entre docentes y nuestros invitados con el objetivo de conocer algunas estrategias en un contexto pedagógico que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Para el adecuado desarrollo de este evento, les voy a dar unas indicaciones básicas. Es importante que por favor todos nuestros participantes tengan sus micrófonos y sus cámaras desactivadas. Asimismo, van a poder plantear cualquier inquietud, algún aporte y demás durante todo el conversatorio a través del chat. Es importante que cuando realicen sus aportes lo realicen indicando para todos los participantes. Les voy a explicar cómo se va a desarrollar este conversatorio. Nuestra dinámica es que cada uno de nuestros invitados va a tener 15 minutos para exponer su perspectiva de la temática, desde su experiencia, desde su formación. Y al finalizar las tres intervenciones de nuestros invitados, vamos a tener un espacio para resolver sus dudas, para escuchar sus aportes y demás. Entonces, bienvenidos nuevamente. Les recuerdo que desde este momento, desde el inicio, pueden ir realizando sus aportes y sus inquietudes a través del chat. Entonces, bienvenidos a este espacio. Nuestro primer invitado, nuestra primera invitada es Karen Liévano. Ella es psicóloga, magíster en neuropsicología y educación. Cuenta con más de 4 años de experiencia como docente presencial y virtual en temáticas relacionadas a proyectos de innovación e investigación con enfoque en pensamiento crítico, conocimiento en inmersión al aprendizaje mediado por TIC, construcción de actividades de aprendizaje integrando TIC y formación tecnopedagógica en ambientes de aprendizaje, asesoría para el uso de las TIC en la formación, currículo y pedagogía. Entonces, bienvenida Karen, el espacio es tuyo. Te recuerdo que cuentas con 15 minutos para darnos tu perspectiva sobre el tema. Muchísimas gracias. En este momento me dispongo a compartir la presentación. Quisiera me comentaran si se visualiza, por favor. Sí, señora, la vemos perfectamente. Listo, listo, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por permitirme compartir un poco con ustedes las experiencias también que he recibido desde el aula y por supuesto darles muchas razones por las cuales y darles la introducción por la cual es tan importante desarrollar un pensamiento crítico. Creo que una de las habilidades que sin lugar a dudas se ha perdido a lo largo de estos años y con toda esta revolución mediática es el pensamiento crítico y el constante bombardeo de información que nos domina que en las redes sociales a diario. Bien, quiero comenzar aquí con una frase. El pensamiento crítico resuelve los problemas y criticar sin pensar los crea. Quiero abrir esta sesión de conversatorio, puesto que debemos entender, uno, qué es el pensamiento crítico. Les traigo algunas em, frases como algunas definiciones con respecto al mismo y que seamos muy conscientes desde nuestra posición de docente que nosotros somos en algún momento los primeros que podemos propender al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Bien, y que no solamente se maneja el pensamiento crítico de una manera académica, sino también personal. Y es por esto que les pregunto, ¿alguna vez ustedes te has sentido culpable o con remordimiento por alguna elección o decisión que hayas tomado por no pensarla dos veces? Entonces creo que esta es una reflexión ahí que les dejo y que resalta y que destaca que el pensamiento crítico no solamente extrapola sus ambientes, no solamente en la academia, sino también a nuestra vida personal y nuestro día a día. Bien, el doctor Richard Paul dice que gran parte de nuestro pensar por sí solo es distorsionado
arbitrario, prejuiciado, desinformado y o parcializado. Creo que eso lo hemos visto sobre todo en estas semanas, por supuesto. Sin embargo, la calidad de nuestra vida y de aquello que producimos, construimos o hacemos, verdaderamente depende justamente de la calidad que nosotros tengamos en nuestro pensamiento. Y lo digo desde mi posición personal, puesto que yo en algún momento, hace ya unos 2 años, he tenido que comenzar a inundarme del pensamiento creativo en las aulas, comenzando por mí. Entonces creo que muchas de las cositas o las estrategias que les voy a dar a continuación son útiles, son muy pequeñas, pero les aseguro que si las comienzan a utilizar, su pensamiento crítico se va a ver mejorado con el tiempo. Es por esto que la importancia de tener un pensamiento crítico, ya que nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana y obviamente unas decisiones no que sean llevadas por la persuasión, sino que sean llevadas por la verdad. ¿Cómo aprendemos? Entonces creo que ya nosotros como docentes sabemos que el 10% o que el proceso de aprendizaje que nosotros desarrollamos es el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y escuchamos, el 70% de lo que nosotros discutimos como en espacios dispuestos como los del día de hoy, el 80% de lo que experimentamos y el 95% de lo que les enseñamos a otros. Si nosotros nos encargamos de propender y desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes mediante pequeñas cositas que preguntas, comprensión de los documentos, metacognición dentro de los procesos, estoy completamente segura que podemos desarrollar adecuadamente un proceso de pensamiento crítico. Y bueno, para muchos es común hablar del pensamiento crítico, sin embargo, realmente nosotros estamos desarrollando este método de filosofar que consiste como tal en investigar fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en que las mismas descansan. Este método que da en la esperanza de llegar a la certeza. En este momento no estamos hablando de qué tan bonito me hablan o no, ni qué tan vistoso o qué tan meme o no sea, o si yo veo a alguien, un influencer o alguien que yo conozco diciéndolo, yo le voy a creer, sino simplemente buscar la certeza de las cosas. El pensamiento crítico es en ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares que sean intelectuales. Es un pensamiento, se llama un pensamiento de orden superior. Es un pensamiento que se localiza en el lóbulo prefrontal, de acuerdo con la neuropsicología o con la neurología, y nos permite que tomar decisiones. Creo que es una de las funciones superiores y creo que sí, definitivamente nos transforma como personas. Bueno, y en este orden de ideas les quiero comentar un poco rápidamente un caso muy aplicado de un docente que retó a sus estudiantes a hacer un video viral como una tarea. Este docente lo hizo con la finalidad de destacar que era muy difícil, casi que imposible hacer que una noticia cualquiera se volviera viral sin que las personas de pronto analizaran la información. Una de las estudiantes le dijo a como el periódico que se llama BuzzFeed News, que aprendieron que la gente es muy fácil de manipular. Em, ¿Crees de pronto todo lo que se publica en las redes? Sidney, que era la estudiante y otros compañeros, filmaron al docente y luego compartieron un video en Twitter donde se mostraba al profesor claramente que estaba muy incómodo porque supuestamente el profesor había planeado no un examen final, sino una fiesta en lugar del examen final y pues ningún estudiante asistió. Comenzaron a tuitear un video con el siguiente mensaje: mi profesor organizó una fiesta en lugar del examen final y no fue nadie, con un emoji de llanto y otro de corazón roto. Eh, la cuestión es, mis muchachos, que 7.75 millones de personas vieron este video y estas imágenes. Más o menos 70.000 personas retuitearon
Este era un curso que se llamaba Curso de Fundamentos de la Convergencia de Medios y el docente le empezaron a escribir a su correo electrónico diciéndole a las personas que realmente sentían mucho lo que había sucedido, incluso llegó hasta las estancias de la institución y les dijo que realmente pues sentían mucho lo que había sucedido. En ese punto ya como que fue un stop para decir que todo era falso, que todo era mentira, que realmente eso no había pasado. Una de las cosas que realmente lo hicieron viral era que era muy cercano a la vida real y que realmente era muy triste y esto generó que verdaderamente las personas lloraran de pronto, preguntaran cuál era el correo, querían enviarle una tarjeta de Navidad, escribieron como este profesor se merecía algo mejor, escribió una persona. Y así como hay esta noticia, vemos cantidades y cantidades de contenido constantemente en las redes. Y bueno, quería comentarles en este punto seguido cómo entonces nosotros podemos desarrollar un pensamiento crítico. El profesor hacía énfasis en decir, no puedo creer cómo las personas y cómo en general unas personas me escribían no sentí, el profesor no estaba molesto, pero sí estaba o tenía como un sentimiento un poco ambivalente con respecto a la situación, porque uno, él no creía que eso pudiese suceder y dos, porque pues realmente las personas son demasiado, demasiado manipulables. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar un pensamiento crítico? Lo que podemos hacer es tener claridad en el pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando nosotros ya tengamos, digamos, un desarrollo en la docencia, ¿cómo estamos nosotros realmente realizando un proceso de metacognición con respecto a lo que estamos leyendo incluso o lo que estamos fomentando, obviamente, dentro de las aulas? A eso se refiere la claridad en el pensamiento, que nosotros tengamos una excelente comprensión del documento para que lo podamos analizar bien. Muchos problemas surgen por la falta de claridad en la información. Es necesario verificar que realmente se entienda lo que se tiene que comprender. Por ejemplo, al hablar con una persona, analizar una idea a la vez, relacionar el contenido o asunto con tu propio conocimiento o experiencia, aunque esto juega en doble vía, ¿no? A veces nosotros, como lo dice otro tip, es importante también estar abiertos al cambio. El segundo es centrarse en lo relevante, dejar de divagar en asuntos que realmente no tengan importancia, pensar disciplinadamente, evita que la mente divague en asuntos sin importancia, es centrarse en el tema, tarea o problema principal y en aquello que realmente ayuda a resolverlo, estar alerta a todo lo relacionado con ese asunto. Básicamente, concentrémonos en lo que es relevante de lo que estamos revisando y eso nos va a permitir a nosotros generar un análisis bien exhaustivo y bien profundo y realmente plantearnos y decirnos a nosotros mismos, estoy centrado en el tema principal, es realmente relevante, hay muchas discusiones y creo que lo vemos constantemente en las redes, que hay muchas discusiones entre uno y otro. ¿Cuál es la pregunta clave aquí en esto que yo estoy centrándome en lo verdaderamente importante? ¿Cómo puedo asegurarme que la información es exacta y relevante? Y si estoy de pronto desviándome a problemáticas que definitivamente no se encuentran relacionadas. El tercero es el arte de hacer preguntas. Creo que los psicólogos aquí me dirán, somos expertos en hacer preguntas y no por eso ustedes deben dejar de formularlas. Las preguntas deben tener propósito. Es indispensable hacer preguntas que sean adecuadas, hacerlas con el fin de encontrar una información que no es que sea adecuada a mis intereses, sino que sea verdadera. Los buenos pensadores constantemente hacen preguntas para comprender y tratar mejor el mundo que los rodea, no para sentirse en una u otra postura, sino simplemente conocer el mundo y saber que las cosas también pueden ser diferentes y que las posturas que nosotros tengamos con respecto al mundo también no tienen que ser inamovibles. Entre más elaboramos preguntas, más desarrollamos la habilidad para formularlas de una manera más profunda y realmente obtener la información exacta. Algunas preguntas que ustedes pueden hacerse es, ¿cuál es el propósito de esta pregunta? ¿Esta es la mejor pregunta que puedo hacer en esta situación? ¿Qué información necesito para contestar a la pregunta? ¿Cuáles son las preguntas que pueden estar relacionadas y debo considerar? Y este es un punto clave en la educación.
qué tipo de pregunta es y que las preguntas siempre sean aplicadas. Eso fomenta el pensamiento crítico en las aulas. Sobre todo el arte de hacer preguntas es fundamental. Preguntas que sean aplicadas para que ellos debatan y de esta manera se pueda fomentar un pensamiento crítico desde la objetividad, no desde la polaridad. Ser razonable, los buenos pensadores son capaces de cambiar la idea cuando descubren otra mejor, tienen la disposición para cambiar cuando se les da una buena razón para hacerlo, saben redefinir la manera de ver las cosas, están alertas a identificar otra forma mejor de interpretar la información, reconocer la importancia de esta y de diferentes opiniones y puntos de vista en sus vidas. Es decir, también hay que aprender a saber no, a saber asumir un no de parte de cualquier comunidad, con la comunidad estudiantil, la comunidad académica, la comunidad de docentes en general. Bien, estrategias para ser más razonable, ser capaz de reconocer cuando se está equivocado, es decir, que cuando nosotros tenemos un pensamiento crítico no estamos tan preocupados por tener siempre la razón, sino por buscar algo que realmente nos brinde y nos aporte al desarrollo de nuestra vida en general. Ser capaz de reconocer cuando nosotros realmente ya no tenemos la razón, admitir que la otra persona puede estar bien, hace parte del cambio y hace parte del pensamiento crítico. No es buscar personas porque eso es un sesgo cognitivo, eso es como un atajo mental que no necesariamente está bien razonado. El buscar personas que tengan mi misma opinión para poder así antes más afianzarme en la misma, ¿no? Visualizar en la mente que es posible que tus ideas estén mal y puedes cambiar de opinión ante buenas razones. Muestra disposición para estar abierto a escuchar otros puntos de vista, guardar la calma ante las razones que las personas te dan y evitar mostrarte a la defensiva en una discusión. Podemos desarrollar hábitos, aprender a hacer preguntas correctas, analizar fuentes de nuestras afirmaciones o argumentos, aprender dónde buscar datos e información y de esta manera les aseguro que entenderemos las formas en que diversos sesgos y, digamos, cosas que están mal pueden hacer que nuestro proceso no vaya bien y también tenemos que propender la forma de poder evitarlos. Creo que estoy muy en el en el minuto 15. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme y espero que les haya sido de provecho. A ti, Karen, muchas gracias por tu aporte. Creo que allí es importante destacar eso que nos mencionas al inicio y es cómo a través de la experiencia, de nuestra interacción y sobre todo el compartir ese conocimiento, pues llegamos a generar allí una estrategia también para generar ese pensamiento crítico. Adicionalmente, sí quisiera destacar lo que mencionas y es cómo empieza a tomar relevancia el cuestionarse, el no como que tomar todo literal, sino empezar a indagar un poco la importancia de las preguntas y sobre todo ese estar dispuesto a escuchar otros argumentos, otros puntos de vista, no para ir en contra, sino más bien como enriquecer también mis criterios y de alguna manera poderlos argumentar de mejor forma. Entonces, muchas gracias Karen por tus estrategias, creo que son muy valiosas. Entonces, les recuerdo a nuestros participantes que vamos a tener un espacio al final de las 3 intervenciones, pues para resolver dudas, si tienen algunos aportes, inquietudes y demás. Y desde ya pueden irlas escribiendo a través de nuestro chat y por favor asegúrense que vaya dirigido a todos los asistentes. Entonces, voy a darle paso a Andrés Ricardo Garzón, quien es comunicador social y periodista egresado del Politécnico Gran Colombiano, es magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y experto en participación política y ciudadana. Adicionalmente, es catedrático en varias universidades de Bogotá, orienta asignaturas teóricas como geopolítica, asuntos internacionales, teorías de la comunicación, historia latinoamericana, sociología de la comunicación. Y actualmente es coordinador nacional de la línea de formación y capacitación de proyección social, innovación social y emprendimiento de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Asimismo, es el estratega de comunicaciones del Agroparque Sabio Mutis del Jardín Botánico de la Uniminuto. Entonces, bienvenido Andrés, te escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias, Paola. Dale un cordial saludo a Alejandra y a los demás panelistas. Muchísimas gracias, Karen Joana, Luz Neidy. Bueno, voy a compartir en estos momentos la presentación que voy a realizar. ¿Me pueden confirmar, por favor, si en estos momentos se están visualizando? Sí, sí, ya visualizamos tu presentación. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. El día de hoy quiero iniciar con esta Perdona, ponencia. Andrés. Te recuerdo que debes cerrar las otras vistas porque si no allí vamos a tener una interferencia con la visualización. Qué pena contigo interrumpirte. Gracias, qué pena. Bueno, el día de hoy quise titular mi ponencia como Lo que esconden las redes sociales, verdades y mentiras. A partir de la invitación que me hicieron aquí en la Universidad de La Salle y de la experiencia como docente, comunicador social y periodista, dije, voy a traer algo innovador, voy a traer un artículo en el cual pues tenga todos esos matices, todos esos ingredientes que al principio me dieron la orientación para poder exponer. Me decían que hablara sobre el pensamiento crítico, pero que tuviera un tema de comunicación social, un tema también de redes sociales. Entonces dije, pues qué bien, era a explorar qué artículos periodísticos podría encontrar y que me sirvieran en estos momentos. En esa exploración me llevó hasta España y me encontré un artículo en el país con una periodista que es economista, bloguera, se llama Rebeca Jimeno. Ella escribió un artículo el 24 de mayo del 2019 que lo titula Somos vagos y por eso nos tragamos las noticias falsas. Y en este tema de las fake news, pues sí es que aparecen medios de comunicación, pues no verídicos, todo este tema de las noticias falsas. Y me llamó la atención mucho el tema del lead, que dice, ¿nos mueve la pasión o la pereza? Esa es la pregunta que se hacen los psicólogos y otros científicos sociales para tratar de averiguar por qué la gente se cree las noticias falsas. Ella en su artículo lo basa a partir de unos estudios de un profesor asociado a las ciencias del comportamiento de la Universidad de Regina en Estados Unidos, que se llama Gordon Pennycock. Y él tiene un artículo que dice la pereza no sesgada, la susceptibilidad a noticias falsas, partidistas, se explica mejor por la falta del razonamiento que por razonamiento motivado. ¿Esto qué significa? La mayoría de todas las noticias falsas que aparecen tienen un contenido político que está escrito por esas personas que hacen este contenido falso. Entendemos las fake news como las noticias que no son verídicas, las noticias que son de sátira, que intentan desviar la atención de los lectores. Por eso, siguiendo en esa misma línea, aquí Clayworth, que es una fundadora de Primer Borrador o First Draft, nos dice que hay unas categorías que ella clasifica para nosotros poder identificar esas fake news. Y es, primero, la sátira o la parodia. La noticia se hace con un tema no de ofender, sino más bien de buscar el humor. La conexión falsa, totalmente desconectado de lo que está viviendo la realidad y lo que es falso. Los contenidos engañosos. Cuando hablamos de contenidos engañosos, se puede poner una persona que es de la vida real, pero ya con un contenido que no tiene nada que ver. El contexto falso, reitero el tema de la realidad de lo que se está viviendo y algo que es un supuesto. Contenido del impostor. Esta categoría es importante del contenido del impostor porque lo que se hace es suplantar la fuente. Entonces, ya ahorita voy a colocar dos ejemplos muy claros de cómo es el contenido impostor. Y me uno también a la postura de la profesora Karen cuando decía que la audiencia o las personas eran muy manipulables. Por eso acá dice contenidos manipulados. ¿Mm? La gente cree
que porque hay un titular o porque una persona coloca en Twitter una información, se queda con esa premisa, se queda con esa información, y no es así. Lo que estaba diciendo la periodista Rebeca es que nos da la pereza de seguir investigando mucho más hacia allá. Nos quedamos únicamente con la fuente que lo publica y no vamos nosotros o no invitamos a las personas a que indaguen, a que investiguen, sino solamente nos quedamos con lo que la primicia, el titular nos dice. Contenidos manipulados, eso podemos encontrar en todo lado. Y el contenido inventado, precisamente estas personas que hacen estos contenidos políticos, sociales, económicos, hacen ese contenido inventado para que las audiencias, los lectores, pues caigan en esa manipulación. Hay un contenido, o más bien tenemos aquí una verificación, que es el fact-checking. Nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos una información? Como docentes, como pedagogos, lo primero que hacemos es buscar esa fuente, revisarla, qué tan fiable es, qué tan verificable. Y lo que nosotros debemos hacer y invitar a los estudiantes es eso, a una verificación de los hechos. ¿Y consiste en qué? En revisar si esa información es falsa o cierta. Aquí tengo unos ejemplos y creo que muchos conocemos qué es Actualidad Panamericana. Actualidad Panamericana nació en el 2014 precisamente para inventar noticias en tono de sátira, lo que nos decían arriba, para criticar los males de nuestra sociedad. Paradójicamente se ha consolidado como uno de los portales con mayor credibilidad a nivel nacional. Los contenidos de ellos son políticos, periodistas, exalcaldes, hasta nos dicen aquí que tías de WhatsApp han tomado estas noticias que creían que era verdad y que este portal, por tener ese nombre de Actualidad Panamericana, las noticias que publicaban eran confiables. Y no es así. Acá podemos evidenciar en estos momentos dos ejemplos de los cuales pues quise traer a colación, uniéndolos con las categorías que nos hablaba Claiborne y con lo que pasó aquí. Pacho Santos, el ex vicepresidente de Colombia, colocó en su Twitter, porque Twitter es una red social, por eso es que yo colocaba al inicio de la presentación verdades y mentiras, lo que esconden las redes sociales. Y Twitter es una de las redes sociales en donde más fake news aparecen. Y colocaba Pacho Santos este tuit que decía: uno de los problemas del CID es la pedagogía o comunicación, o gerencia más bien. Esta noticia la tomó Pacho Santos de Actualidad Panamericana, en donde ellos publicaron que Rodolfo Ginás, el gran científico, había salido de un evento en un hotel en Bogotá y que él no tomó su transporte que le habían asignado, sino que quiso probar cómo funcionaban las tarjetas de Transmilenio. Y que cuando llegó a la estación, él sacó una tarjeta y le dijeron, el taquillero le dijo que no le servía esa tarjeta. Y por eso él dijo que no entendía cómo funcionaba el sistema de Transmilenio en Bogotá con las tarjetas integradas. Eso lo tuiteó Pacho Santos y empezaron a retuitear eso sin llegar a hacer lo que hacemos y lo que decía la profesora Karen, verificar. Nosotros tenemos que verificar la fuente en la que está tuiteando, la que está publicando toda esta información. Otro ejemplo claro también fue el de un ex senador, Juan Carlos Vélez, que colocó en su Twitter: el 1 de enero hubo 37 muertos por sobredosis de marihuana en Colorado, Estados Unidos. Después de la legalización de esta, la legalización también. ¿Por qué lo puso? Fue una noticia que colocó Actualidad Panamericana, en donde decían que había una sobredosis de personas por consumo de marihuana después de su legalización. Esto lo sacó Actualidad Panamericana. Entonces, ¿cuál es el pensamiento crítico de nosotros?
solamente nos quedamos desde la parte visceral, solamente nos quedamos con lo que nos muestran y no vamos mucho más a lo profundo, no vamos a lo que verdaderamente la fuente, que la verdadera fuente es la que nosotros nos informa. Esto simplemente es para ejemplificar lo que quería traer para esta ponencia, y es que nosotros, pues sí, hay muchas ocasiones nos quedamos solamente con lo que nos muestran algunos medios de comunicación, algunas redes sociales. Ejemplo, la semana pasada estuve viendo en TikTok, que es la red social ahorita que más los jóvenes consumen, y revisaron y mostraron un video en donde decía personas famosas que nos dejaron este 2020 y aparecía, dizque, la muerte del señor Mr. Bean. Yo lo envié a un grupo de familia y la familia empezó a decirnos, un terrible, gran actor, gran personaje, interesante, todas las interpretaciones, pero yo les decía a ellos, ¿ustedes ya verificaron la información? ¿Ustedes ya revisaron si verdaderamente él falleció? Cuando empezaron a revisar, dijo, me mandaron el link, dijo, mire lo que dijo la BBC. Hay un video que se viralizó a través de TikTok en donde habían dicho que este personaje había fallecido. Entonces, precisamente ese pensamiento que nosotros tenemos de ir más hacia allá de la fuente, no nos quedemos solamente con lo que nos muestran las redes sociales. Lo que quería decir acá en esta ponencia es las verdades que sí nos pintan las redes sociales, pero también las falacias, las mentiras que nos pintan. Aquí quise traer unas páginas en las cuales yo invito a mis estudiantes, invito a mis colegas a que revisen la información que sale mucho en las redes sociales. Colombia Check se creó a partir de esa necesidad de las cuales, como nos inundan las redes sociales de noticias falsas o de fake news, nos invitan precisamente a revisar esas noticias, a verificar la fuente. ¿Quién es el que la publicó? ¿Cuándo la publicó? ¿Y con qué contenido? Tenemos también una que se llama Entre tanto cuento. Y me parece excelente esta página porque podemos resumir así que entre tanto cuento que nos venden las redes sociales, pues nos van metiendo mentiras. Allí yo les digo a mis estudiantes, revisen en estas dos páginas, revisen en otras fuentes, cotejen, hagan cuadros comparativos de a dónde sale la información. Nosotros como periodistas siempre tenemos que revisar la fuente, de a dónde salió y qué tan verificable es esa información. Yo invito siempre también a los estudiantes a que no nos quedemos con lo que nos dicen las redes sociales. Vayamos mucho más hacia allá. Revisemos entonces revistas indexadas acerca de ese tema. Como dirían por ahí, no comamos cuentos. Esa era la pequeña ponencia que quería traer para este espacio académico. No me quería extender bastante porque pienso que deben tener un poquito más de espacio mis compañeras. Estoy abierto a dudas, inquietudes. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Creo que allí tú nos haces un llamado bastante interesante y es cómo poder ayudar también a nuestros estudiantes diciéndoles cuáles son esas fuentes confiables. Creo que tenemos un poquito en contra y es tal vez la inmediatez y que ellos están acostumbrados y que las redes sociales de alguna forma les dan como esa urgencia, esa inmediatez en la información. Entonces hay que más bien como generar la importancia de consultar esas fuentes válidas, esas fuentes primarias y sobre todo que ellos tengan ese conocimiento y ese punto volvemos al punto de Karen y es de cuestionar. No quedarse allí con la información básica, sino de cuestionar de cómo, cuándo, dónde ocurrió y pues evidentemente
poder ampliar la información. Entonces, muchas gracias, Andrés. Les recordamos nuevamente a nuestros participantes que pueden acceder al chat para hacernos pues las preguntas, aportes que tengan, si tienen un cuestionamiento allí particular, a través del chat lo pueden hacer. Entonces, finalmente vamos a dar paso a nuestra última invitada. Ella es Luceni Cardoso. Ella es investigadora social y educativa, trabajadora social de la Fundación Universitaria Monserrate, es especialista en desarrollo humano, con énfasis en procesos afectivos y cognitivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en desarrollo social y educativo de la UPN CINDE. Docente investigadora de educación superior, amplia experiencia en consultoría con temas de educación pública, familia y comunidad y una trayectoria laboral en entidades públicas y privadas. Entonces, Luceni, te damos la Lucesney. Ay, perdón, Lucesney. Tranquila, no. Qué ¿Me pena das la opción de contigo. compartir, por favor? Porque no me la han dado. Listo. Vale, Ay, gracias. allí ya la tienes. Muy buenas tardes para todos. Me alegra saludarlos. No sé si ya ven mi presentación. Sí, bueno. Sí, ya la veo. Paola, muchas gracias. Gracias a los panelistas, a todas las personas que están aquí acompañándonos. Pues yo vengo a compartir unas reflexiones y unas didácticas inspiradas en clave del tema de este conversatorio, que son estrategias del pensamiento crítico. Y esas reflexiones y didácticas surgen desde dos lugares importantes. Uno, lo que tiene que ver con la experiencia como docente hace 12 años en educación superior, en pregrado y en posgrados, y la otra con el trabajo con docentes de primaria, secundaria, educación básica, que con ellos uno aprende bastante y muchísimo en el contexto educativo. Entonces quisiera pues arrancar con esta frase que es muy linda para mí, que me inspira bastante. Creo que aquí voy a explicar lo que soy yo, lo que he venido construyendo y en lo que creo y en lo que hago con mis estudiantes, y es efectivamente, y me dice maestro, que es hacerme creador. Para mí es una frase bellísima, porque creo que a veces la vida nos pone en este camino de ser docente, a veces nunca lo habíamos pensado, simplemente llegamos allí, o otros lo habían pensado y tuvieron la posibilidad de conectarse con este ejercicio que es tan hermoso, pero que a su vez tiene tantos desafíos. Uno de ellos, que es fundamental, y es que cuando tú eres profesional no necesariamente eres pedagogo, ¿sí? Pero cuando te enfrentas a tus estudiantes te preguntas, bueno, ¿yo cómo voy a abordar esto? Y allí surge el camino y la pregunta de el arte de saber enseñar. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para enseñar? Entonces te encuentras con una multiplicidad, diría yo, le pondría yo un nombre de un caleidoscopio que es lleno de miradas, sentires, sensaciones, y que te inspiran necesariamente a que tienes que volverte en un maestro creador. Y ese maestro creador pues se conecta precisamente con tu posición como maestro. Entonces esa reflexión que voy a hacer ahí, empiezo a conectarla desde allí y la voy a trabajar también a través de la metamorfosis de la mariposa, y la voy a utilizar como metáfora en relación como el proceso que hacen nuestros estudiantes que llegan a la universidad y de repente quieren inspirar y volar. Entonces me voy a permitir decir entonces cuál es el primer paso, y ahí entonces estoy colocando como las categorías que voy a trabajar en el contexto de este conversatorio. La primera le quise poner, que a mí me parece bellísimo y lo he venido aprendiendo, y es la educación con cuidado emocional. Y voy a leerme: una mariposa comienza su vida con un pequeño huevo de forma redonda. Lo más curioso es que estos huevecillos, especialmente los huevos de mariposa monarcas, es que así se mira lo suficientemente cerca, puede verse realmente la pequeña oruga que crece dentro de ellos. Digamos que los estudiantes llegan con unas intenciones, ¿cierto? Con unos deseos que hacen parte de lo que van a hacer en su vida profesional. Entonces, en ese sentido, esa educación con cuidado emocional, ¿yo qué quisiera decir con eso? Y es que como maestros considero yo, y es una apuesta personal también, preguntarnos para qué enseñamos, a quién enseñamos. Es decir, y eso implica que el maestro tenga que tener una postura ética y política frente a ese proceso: qué enseñar y cómo enseñar. Porque fíjense que esas dos preguntas me sitúan en mi aula y le dan un horizonte de sentido y propósito a la relación que yo tengo con mis estudiantes. Si estamos hablando de pensamiento crítico, tenemos que mirar qué es pensamiento crítico. Ya mis colegas lo dijeron anteriormente, pero si miramos en Latinoamérica está Freire, ¿cierto? Maestro muy conocido, perdón. En Colombia tenemos a Marco Raúl Mejía, Lola Mendales,
Y otros si nos preguntan, ¿qué es eso de educar, cierto? Y desde el contexto del pensamiento crítico, educamos para la libertad, educamos para que el estudiante sea un sujeto social, que tenga la capacidad de dos elementos importantes. El primero tiene que ver con transformar, pero para eso tiene que transformarse. Entonces ahí va la primera clave, en contexto creo yo, de pensar en esas estrategias de pensador para formar pensamiento crítico. El maestro debe ser un pensador crítico. ¿Sí? Yo tengo que tener claridad de que debo ser un pensador crítico. Y lo primero es pensar que ese pensamiento crítico lo debo hacer frente a mi acto educativo. Y eso significa que tengo que ser praxeológico y es una reflexión práctica o constante de lo que yo hago en el aula con mis estudiantes. Cuando el docente logra hacer un proceso de conexión, de reflexión, logra sistematizar algunas experiencias que posibiliten decir, bueno, ¿cómo estoy haciendo? ¿Realmente mis estudiantes sí están aprendiendo? Porque fíjense que cuando se realiza el proceso de interacción con los estudiantes, fíjense que suceden muchas cosas, entonces uno evalúa cuál es su poder frente a los estudiantes. ¿Realmente me preocupa solamente lo cognitivo o realmente me preocupa eso que dice la universidad o dicen las universidades o dice la formación del desarrollo integral en el estudiante? Entonces, esa educación con cuidado emocional es tener en cuenta que esos estudiantes que están en nuestra aula, ahorita están en las pantallas, es entender que detrás de esas pantallas que se nos ha dificultado mucho hay vida, ¿cierto? Y el ser humano es un ser humano con emociones, sentimientos, historias maravillosas, historias sombrías, que a veces están en el aula. No significa que como maestro yo tenga que saber abordar como todas esas situaciones, pero a veces son solamente, ¿qué te pasa? ¿Te sucede algo? ¿Veo algo diferente en ti? ¿Necesitas ayuda? No te preocupes, te vamos a colaborar. Seguramente puede ser un sol frente a una cantidad de oscuridad que vemos en nuestros estudiantes. Miren, en mis clases, no en esta universidad, en otras universidades, hay estudiantes que antes de entrar a mi clase han intentado hacerse daño, tirarse al Transmilenio, vienen con unas situaciones agobiantes que a veces desconocemos y que no queremos abordarlas porque muchas veces, también por toda la educación conductual que hemos tenido, nos interesa solamente lo cognitivo, pero creo que tenemos que tener en cuenta esa realidad en la que viven los estudiantes. ¿Por qué? Porque fíjense que en el pensamiento crítico, el maestro es un facilitador. ¿Sí? Si nosotros queremos generar pensamiento crítico a los estudiantes, usted tiene que generar un aprendizaje y un ambiente donde el estudiante tenga la posibilidad de hablar, de recrear, de analizar, de construir, de una cosa muy importante, de equivocarse. Es ver cómo el error es una posibilidad de aprendizaje, pero necesariamente a veces, miren, hicimos un estudio de un estado del arte de evaluación con un centro de investigación que yo trabajé, y era increíble encontrar que para los estudiantes la evaluación era un monstruo, ¿sí? Pero el monstruo lo hacemos a veces nosotros como maestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque generamos mucho temor en los estudiantes, entonces yo también creo que eso significa también hacer una reflexión práctica sobre esto. Entonces, ahí hay una cosa fundamental y entonces yo creo que es eso, esa educación con cuidado emocional. Y otro elemento importante es que el maestro para formar en pensamiento crítico debe saber de pedagogía, entonces tenemos que preguntarnos, no somos pedagogos, tenemos que estudiar cuáles son las teorías de aprendizaje, la conductual, el aprendizaje significativo, el constructivismo, eso cómo se une al modelo pedagógico, eso cómo se genera en la didáctica y desde allí cómo formo el pensamiento crítico. Sí, porque fíjense que allí están todas las piezas armadas, solamente que yo necesito como ponerlas allí para inspirarme. Y hay una cosa muy linda que encontré que quiero compartirles y es que es la didáctica, dice Comenio, enseñar sin molestia ni tedio alguno para aquel que enseña y para aquel que aprende. Antes, por el contrario, con el mayor atractivo y el agrado para ambos. No hay mejor cosa que uno encontrar unos estudiantes que se conecten con la clase, ¿o no, profes? O sea, a uno le encantaría que todos los estudiantes se conectaran porque no, para docente es muy difícil ahora con estas cámaras que uno no participa, que solamente ve bolitas, que uno no sabe qué sienten, qué piensan y demás. Y la didáctica, por supuesto, y eso nos hemos venido dando cuenta con esta virtualidad, pues también es una sinfonía, dice otro autor, de opciones para comunicar el conocimiento, para poder enseñar, para poder transmitir y para poder cómo impactar. Entonces, en clave de esa formación de pensamiento crítico, como lo decían mis colegas, pues se supone que en el estudiante el estudiante para ser un pensador crítico tiene que hacer análisis, tiene que hacer inferencias, tiene que saber explicar, tiene que saber evaluar
Y cierto, y tiene que saber que autorregularse, pero fíjense que esa autorregulación se conecta completamente con lo emocional. Si tú logras que el estudiante se conecte, se conozca a sí mismo, ¿cierto? Que logre reconocer, ponerle un nombre a eso que siente, ¿sí? Puede seguramente autorregularse, monitorearse, ¿sí? Y reconocer lo que siente el otro y saber que lo que yo pienso o hago no le va a hacer daño al otro. Entonces, fíjense cómo lo emocional es tan importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, pues quiero pasar también ya a la siguiente diapositiva, que son dos elementos fundamentales que yo quisiera trabajar, que son disposiciones para el pensamiento crítico. Una tiene que ver con bueno, voy a seguir leyendo la metáfora. Cuando el huevo eclosiona, la oruga inicia su trabajo y se come la hoja. Y se come la hoja, en él ha nacido, pues necesitan comer y comer para que puedan crecer rápidamente, ¿cierto? Entonces ahí hay dos disposiciones que son fundamentales. Una tiene que ver con la confianza, ¿sí? ¿Y qué es la confianza? Generar un ambiente donde el estudiante se sienta motivado al aprendizaje. ¿Para qué? Para que pueda hacer análisis, inferencia, evaluación. O sea, nosotros tenemos que generar ambientes de confianza con nuestros estudiantes. Y eso significa una cosa, y es que tenemos que trabajar completamente la empatía con nuestros estudiantes. Si yo logro conectarme con el estudiante y a partir del respeto, la amabilidad, eso va a generar que el estudiante tenga una disposición del aprendizaje. Algunas cosas claves para hacer en esos momentos, profes. Pregúntenle a los estudiantes cómo aprenden. ¿Cómo no aprenden? Por ejemplo, si el estudiante es visual, si es auditivo, ¿cierto? ¿Cómo aprenden? Otro ejercicio básico es haga una lectura, haga un balance de lo que el estudiante sabe y no sabe. Sí, porque a veces nosotros arrancamos con nuestros temas, pero no tienen preconceptos claros, entonces no aprenden lo otro, ¿cierto? Pregúntele al estudiante cuál es el docente con el que ha aprendido más y usted conéctese con eso, copiémonos de lo bueno de todos, diría yo, ¿sí? Porque eso facilita que el estudiante tenga un aprendizaje mucho más puntual. También desde allí podemos trabajar rutinas de pensamiento, mapas cognitivos, aprendizajes basados en problemas, aprendizajes en caso, es decir, hay muchísimas didácticas que se pueden trabajar. E inclusive yo les recomiendo, yo trabajé en un proyecto de herramientas para la formación de pensamiento crítico del IDE, ustedes la pueden conseguir, ahí encuentran muchísimas herramientas para la formación de pensamiento crítico en estudiantes. Y la otra disposición tiene que ver con la curiosidad, ¿sí? Entonces tenemos la confianza y luego viene la curiosidad, y la curiosidad es la necesidad de que el estudiante sepa, de forzarse, de encontrar nuevas respuestas, nuevas formas. Lamentablemente esa curiosidad se nos da muy bien en la infancia, pero con el tiempo la vamos perdiendo. Entonces, esta curiosidad es muy importante porque eso está asociado también a la inteligencia, a la autoestima y la capacidad de resolver problemas. Pero muchas veces también si logramos que todo sea muy metódico, sea muy organizado, ¿sí? Porque digamos que priorizan en el aula una estructura propia del maestro que está en una relación de poder allí, pero no permitimos construir la clase con nuestros estudiantes. Entonces yo creo que eso también, dos elementos, la curiosidad y la confianza, es muy importante. En ese sentido, tenemos que poner como enseñarle a nuestros estudiantes que otra estrategia es que pongan en modo de avión unas cosas, el miedo a fracasar, el miedo a equivocarse. El miedo, el exceso de las certezas también, la evasión a las frustraciones, porque digamos nuestras generaciones, estas nuevas generaciones tienen miedo a la frustración. Sí, o sea, eso yo lo veo con mis estudiantes, ¿no? De pronto nosotros no, inclusive me pasan cosas muy chistosas que a veces yo pongo una película y no, me acuerdo que no la han visto, ellos son nuevos, yo soy antiguo, ¿cierto? Pero es eso, es lograr conectarse con el estudiante. Quiero contarles una anécdota con una maestra que trabajamos eso, y entonces le preguntaron a un grupo de niños, de jóvenes, bueno, ¿y qué es lo que no te gusta de la escuela? Dijo, no, es que los profesores agarran una enseñadera y una enseñadera, ¿cierto? Entonces ahí está, uno dice, claro, uno se dedica solamente a enseñar, pero olvidando que el proceso de enseñanza-aprendizaje, y más me parece a mí que desde el pensamiento crítico debe ser una conexión completa que genere libertad.
Otras de las, digamos que las estrategias es posibilitar que los niños vivan escenarios misteriosos, o sea, hacer que como que, no sé, un día hacer el Día de los Animales que nadie quiere, por ejemplo, crear ideas, preguntarse todo el tiempo, porque de repente si a un estudiante le va mal en algún parcial, decirle, oye, ¿tú quieres recuperar la nota? No pasa nada, lo importante es que recuperes tu competencia o fortalezcas tu competencia, es como que logremos cambiar esa lógica y esa obviedad que tenemos en la educación y que a veces no forma, sino que genera temor en nuestros estudiantes. En ese sentido, también otras, digamos que estrategias que les sugiero es los sombreros de Edward de Bono, no sé si los han trabajado, que se trabaja allí pues el pensamiento completamente creativo. Entonces, a través de los sombreros, cada sombrero digamos que tiene una definición y los estudiantes pueden a partir de esa metodología ponerse en diferentes posiciones de pensamiento, porque hay algunos que son más emocionales, otros son más racionales, otros son más observadores, ¿cierto? Pero ninguno ni otro son malos, porque las emociones pues no son buenas ni malas, ¿verdad? Solamente están allí y son impulsos en ese sentido. También otras son rutinas de pensamiento donde el estudiante puede revisar al principio lo que sabe e ir comparando en el proceso de que vamos aprendiendo cómo va cambiando ese pensamiento o esa percepción. O sea, como que no nos quedemos solamente en mirar el proceso, sino que podamos mirar el resultado de lo que trabajamos. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, discúlpame. 50 segundos. Ay, bueno, y por último, la metamorfosis, tan pronto como oruga ya se cada vez mayor, que ha alcanzado cierta longitud en peso, se envuelve a sí misma en una especie de crisálida. Desde el exterior y desde la misma pareciera como si la oruga estuviera descansando, pero en el interior es donde ocurre toda la acción, es allí donde la oruga está cambiando rápidamente. Entonces, fíjense que ese proceso pedagógico hace que nuestros estudiantes vayan evolucionando y pues aquí ustedes tienen una experiencia, un logo de una experiencia que se llama Escucharte y esa es mi experiencia pedagógica, que es todo lo que les he dicho. No es una experiencia explícita, es una experiencia implícita en mi práctica profesional como docente, como trabajadora social, como investigadora, como orientadora. Y pues me inspira en lograr poner un escenario de empatía y altruista con mis estudiantes en una clave fundamental, y es la empatía y la escucha. Y la empatía, como lo diría Goleman, es sentir desde adentro. Y eso significa que cuando yo escucho, pues logro, como lo diría una de mis estudiantes, Ana María, que sé que está conectada, quien escucha pues se transforma, se libera, se reconcilia, se solidariza, y quien es escuchado se reconoce, se libera, se encuentra, se dignifica y eleva su autoestima. Entonces creo que aquí el proceso de enseñanza-aprendizaje es un cuidado mutuo, simplemente soy un facilitador también para aprender de los otros. El pensamiento crítico facilita que haya un diálogo de saberes. Y creo, maestros, que en este momento en que estamos pasando, creo que lo emocional acobija todo lo que necesitamos en este momento. Y no solamente para los estudiantes, sino para nosotros. Y por último, pues aquí ya están las maripositas y pues están volando. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por tu intervención. Creo que haces un llamado bien importante y bien específico para generar ese vínculo con los estudiantes y no simplemente que el aula se convierta en un, tal vez como en, no en ese compartir de conocimientos, sino más bien como en tratar de obligar casi que a los estudiantes a que aprendan unos conceptos, sino nos has invitado a mirar un poco más allá, a generar esa empatía con los estudiantes, a conocerlos un poquito antes de empezar a compartir ese valioso conocimiento que cada uno tiene. Entonces creo que Claro nos que has sí. dejado una enseñanza bastante significativa. Vamos a dar paso a Gracias. nuestra sección de preguntas. Claro que Y aquí específicamente tengo dos preguntas para ti, Luz. La primera es, ¿cuál es la relación entre la propuesta del cuidado emocional gracias. y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? Pues bueno, creo que lo había explicado muy recientemente, pero es relacionar, pensar que esa educación o cuidado emocional significa que hay unas vidas que están delante de mí en las cuales yo tengo un poder de incidir en ellas, ¿sí?
Y eso pues también tiene que ver con el pensador crítico que existe en mí, es decir, pensarme para qué yo enseño y cómo lo enseño, ¿sí? Creo que esa es la conexión fundamental y también eso significa que como maestros también tenemos que cuidarnos, ¿sí? Porque muchas veces el que cuida no es cuidado, ¿sí? El que cuida no es cuidado. Entonces yo creo que eso significa pensar en esa educación con cuidado emocional, es entender que hay una dimensión total, es un poco también ir en contra de solamente lo cognitivo, ¿cierto? Sino pensar que también aprendemos desde el cuerpo, desde la música y bueno, desde los sentidos, ¿sí? Y a veces los estudiantes vienen a transformar sus vidas, pero no es solamente la cognición, es absolutamente todo las apuestas que ellos tienen como personas. Y porque acá hay una cuestión muy interesante y muy importante, y es que nosotros no somos modelos, pero sí somos ejemplos cuando ellos vayan a ejercer su profesión, ¿sí? Entonces tenemos Muchas una gracias. responsabilidad. Gracias. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para ti y es, ¿cuáles serían esas estrategias pedagógicas que podrían utilizar los docentes para que los estudiantes puedan pasar de ese pensamiento automático a un pensamiento sistemático o crítico? Sí, bueno, es muy importante comprender que pues el pensamiento tiene unos niveles de pensamiento. Ahí está el pensamiento automático, que es hacer las cosas sin pensar. El pensamiento sistemático, que es detenerse a pensar, un poco lo que decía el profe, ¿no? Tú cómo te detienes a pensar si eso realmente es cierto o no. Y el otro es el pensamiento crítico, que es examinar el propio pensamiento. Para ahí me parece que es una clave, ustedes lo saben más que yo, que son psicólogos. Nuestros estudiantes casi todos son adolescentes, ¿no? Entonces, la amígdala está secuestrada, las emociones secuestran esa amígdala emocional y ellos se mueven muchísimo también por esta parte. Entonces, también considero que las estrategias es muy importante, miremos, y como ustedes lo decían, ahora se habla muchísimo de la neuroeducación, es cómo funciona el cerebro y cómo hacer que nuestros estudiantes con esas condiciones que están pasando en su cerebro pueden digamos que avanzar en su nivel de pensamiento y sobre todo que tengamos claridad en eso para que cuando el estudiante en su argumentación pueda decir, estoy pensando en un nivel automático, sistemático o realmente estoy siendo crítico, ¿no? Y otra cosa fundamental es desacomodarlos en lo que están, es decir, si siempre vienen trabajando con sus grupos, que trabajen con otros que no les gustan, ¿sí? Porque finalmente la vida también es así y favorecer la empatía entre ellos. Creo que esos son dos elementos importantes. Gracias, Paola. No sé si ahí está ahí. Claro que sí, muchas gracias por tus claridades. Acá en el chat nos están haciendo una pregunta. Quisiera pues que alguno de nuestros invitados la pudiera contestar. La voy a leer. Eh, Dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Qué estrategia recomiendan para potenciar la pregunta como un mecanismo para generar ese pensamiento crítico? Cuando los estudiantes no hacen preguntas, no les interesa responder preguntas y para no asociarlas a una nota, sino a algo más motivacional. Entonces, ¿quién quisiera responder esta pregunta? Buenas tardes. Te escuchamos, Cari. Bien, bueno, creo que esta pregunta ya me la habían formulado como en otro contexto, una pregunta similar. Em, en general, las preguntas, bueno, por ejemplo, el planteamiento de casos o esta estrategia pedagógica planteada o fomentada en casos puede llegar a fomentar un pensamiento crítico, depende de cómo se desarrolle la actividad. Si se desarrolla un caso, una serie de preguntas y se establecen por ejemplo, digamos, lo pongo en contexto de esta metodología mediada por TICS, si se desarrolla en un tablero colaborativo, se podría llegar a fomentar algunas posturas y posteriormente se puede llegar a generar una conclusión o alguna persona que se encargue de moderar. Siempre, cuando nosotros hablamos del pensamiento crítico, se debe propender a ser muy reales, a ser muy dirigidos hacia el contexto para que a ellos les tome sentido. Si a uno le toma sentido en algo, uno trata de asociar lo que uno sabe con lo que a uno le colocan. Y estoy completamente segura que de esa manera se puede desarrollar y comenzar a desarrollar. Debe tener sentido para uno y debe ser muy aplicado hacia su vida profesional, de manera que yo no le puedo decir,
hágame preguntas con respecto a un tema que sea meramente conceptual versus uno que sea práctico, todas las personas vamos a propender desde, incluso desde el colegio, a que las cosas se desarrollen de manera práctica. Estas eran una de las cosas que veía que por qué nos enseñaban, no sé, o las formas en las que nos enseñaban conceptos de química o conceptos de física, que nosotros decíamos que realmente no los aplicamos, pero es que realmente sí lo hacemos. Lo que pasa es que el pensamiento crítico debe estar orientado hacia preguntas que sean muy relacionadas con mi quehacer dentro de mi desarrollo ya práctico. Vale, Karen, muchas gracias. Tengo acá otra pregunta para ti y es, desde la neuropsicología, ¿cuáles serían esas estrategias pedagógicas? Pues además de la que ya nos has mencionado, ¿qué otras crees que nos podrías mencionar para ese desarrollo del pensamiento crítico? Creo que esa es una excelente pregunta, me gusta mucho que me la hagan y siempre también cuando estoy hablando un poco de técnicas y demás, la metacognición. La metacognición es fundamental y ya les oriento un poco acerca de qué se trata. Cuando nosotros hacemos cualquier proceso en el aula, es decir, formulamos un caso, tenemos un objetivo de sesión que vamos a desarrollar durante la hora o las 2 horas o las horas que estén en el desarrollo, siempre debemos hacer que ya sea la lectura, ya sea la tarea o el proceso que se haga dentro del aula, tenga un espacio para que yo mismo identifique cómo estoy en ese proceso. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos desarrollando una lectura en el que manejamos una comprensión lectora, es importantísimo identificar cómo estoy leyendo. Yo entendí, de hecho, una de las actividades que siempre casi coloco es eh, cómo está usted en ese nivel de lectura. O sea, no está relacionada con la lectura, pero es un proceso de metacognición que parte de la neuropsicología y de su lóbulo prefrontal, el que yo tenga la posibilidad de saber dónde estoy bien, dónde estoy mal, dónde tengo falencias y a partir de allí yo poder, por ejemplo, comentar o hacer una pregunta que sea realmente de valor para la clase, por ejemplo. Entonces, creo que una de las cosas que yo quiero mucho, un proceso mental que yo quiero mucho y que aplico siempre es la metacognición, ese proceso que me permite a mí regularme para saber cómo estoy yo y generar pautas de acción para mejorar ese mismo proceso, sea lectura, sea comprensión, sea memoria, sea atención, sea motivación. Eso es lo clave para que yo sea consciente para poder cambiar. Vale, y tenemos otra pregunta para ti. En ese momento en que una persona se enfrenta a un contenido sensible en redes sociales, ¿a través de qué recursos se puede gestionar su emoción para recurrir a ese pensamiento crítico? Bueno, creo que uno juega muchísimo, o sea, lo más importante en este punto es una de las cosas que nos decía también nuestra docente, es la empatía y poner reglas claras desde el principio. Creo que esa es una de las cosas que personalmente a mí me han funcionado desde siempre y lo descubrí por error. Es que a diferencia de unos compañeros bajo las mismas situaciones, al poner las reglas claras desde el principio, como que el cerebro se preparaba y era más consciente de aquellas cosas que podía hacer y aquellas cosas que no podía hacer. Punto seguido es desarrollar una actividad que me permita reflexionar acerca de ese proceso que yo noto ya desde antes como docente que está fallando. De pronto alguna no asertividad, por ejemplo, que yo no estoy hablando bien o que yo no estoy dando un proceso de retroalimentación de manera correcta. Yo trabajo primero sobre eso y luego ahí sí puedo generar una actividad ya teniendo las reglas claras. Es decir, no hay que olvidar que nosotros también estamos formando personas que son íntegras, no solamente en el conocimiento, sino también en su ser. Y es importante reconocer que todos tenemos diferencias individuales, destacar mucho que es normal y que no se busca o sea, que no se busca la verdad absoluta, porque todas las personas somos un mundo y como ese mundo tenemos percepciones que son absolutamente válidas y valiosas desde su historia particular. Entonces, desde que uno comienza a hablarles y a decirles, ellos van siendo conscientes, se mejora de pronto con una lectura y ahí sí se da donde ellos debatan, o sea, que uno vea que ellos debaten la importancia que realmente tiene ese proceso de asertividad o de lo que sea, y ahí sí yo paso mi actividad que requiere de pronto dos posturas que son delicadas.
Vale, muchas gracias Karen por tu intervención, por esta claridad y estas tips que nos das. Aquí hay una pregunta y quisiera pues como, digamos como en el contexto de las posturas que nos han presentado, esta pregunta quisiera que la respondiera Andrés y nos dice, ¿qué tan corresponsables somos los emisores y los receptores ante las fake news? Ya que el que recibe debe revisarlas, pero ¿qué pasa con el que las comparte? Bueno, interesante la pregunta, claro, porque este tema es importante hablarlo de la fake news, de lo que nos llega a nosotros de información, pero nosotros también, y me incluyo, ¿qué hacemos con compartirlas? Nosotros también debemos empezar primero a revisar la fuente, ¿sí? Nosotros debemos primero es clasificar esa noticia, ¿m? Y debemos hacerle unos estándares de calidad a lo que nosotros queremos compartir. Primero, la clasificación de la noticia. ¿Qué tan verificable, hacia qué sector de la sociedad está apuntando esta noticia? La segunda, la intención del autor y el impacto real que tiene esa noticia. Es decir, ¿cuál es la intención del autor al escribir ese texto? ¿Mm? Informar, cuestionarnos, reflexionar. Segundo, la intención de el conocimiento de términos. Es importante comprender qué es lo que se está transmitiendo allí. Nosotros como comunicadores debemos revisar qué es lo qué términos se están utilizando allí en esa noticia. Cuarto, tenemos que estructurar los argumentos. Al ver esta noticia que se comparte por redes sociales, debemos identificar esa primicia. Es decir, ese argumento principal. Porque si para mí, que el que voy a compartir la noticia, a mí eso no me llama la atención, no es creíble, pues no la voy a compartir. Esa es la responsabilidad que uno tiene también, ahí como usuario de las redes sociales. Hacer, digamos, este test completico. La otra puede ser una validez del texto, verificar la validez con otras fuentes. Como yo les decía anteriormente, utilizar esa táctica que es el fact-checking, revisar las fuentes. Y esa pienso que es la responsabilidad que tenemos nosotros, porque nosotros vemos lo que comparten, pero nosotros también queremos compartir, y esa rigurosidad que tenemos nosotros para poder difundir las noticias o la información que queramos. Vale, Andrés, muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta para ti, es cómo incorporar en el aula de clase el uso que hacen los estudiantes de las redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico. Uh-huh. Esta pregunta tiene mucha relación con lo que acabo de responder precisamente, porque siempre es invitar a los estudiantes a verificar la información. No todo lo que se comparte en Internet, no todo lo que se comparte en las redes sociales es verídico. Estamos viviendo en Colombia precisamente en estos momentos un punto crítico y las redes sociales se han prestado precisamente para eso, para informar de inmediatez, pero no todo puede ser verdadero o no todo puede ser falso. Lo primero es eso, revisar la fuente. Segundo, hacerle un criterio a la información. Y tercero, ir a la génesis de lo que nos están informando. Con eso, ahí ya nosotros podemos empezar a evidenciar y revisar ese pensamiento crítico, abrirlo un poco más frente a lo que nos están comunicando a través de las redes sociales. Listo. Bueno, Andrés, muchas gracias. Quisiera pues que allí recuerden que a través del chat nos pueden hacer todas las preguntas, si tienen algún aporte, si tienen allí algún pensamiento que quieran compartir con nosotros, pues este es el momento. No se te escucha. Paola, tienes bloqueado el Ya, micrófono. sí, perdón. Entonces, creo que estas fueron todas las preguntas para nuestros invitados. Entonces, pues nada, agradecerles
muchísimo tanto a nuestros participantes, a nuestros docentes, como a nuestros invitados por asistir a este espacio que esperamos que de alguna manera les haya servido y haya aportado a su labor tan importante que realizan con nuestros estudiantes y en su ejercicio como docentes. Y quisiéramos pedirles, por favor, que diligencien un formulario que vamos a enviar en este momento a través del chat para poder registrar su asistencia a este evento y así poder evaluarlo. Entonces, de esta manera damos por terminado nuestro evento. Nuevamente, muchas gracias por su participación. A nuestros invitados, muchas gracias por compartir estos puntos de vista tan interesantes. Y bueno, feliz tarde para todos. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a Feliz todos. tarde. Muchas gracias, Paola. Hasta luego y que estén muy bien. Chao, profe. Muchas Gracias, gracias. hasta luego, profe. luego. Hasta luego, que estén muy bien.